Vamos a empezar la tercera mesa redonda y antes que nada me gustaría agradecer el favor que me han hecho de incluir esta mesa redonda en el foro, ¿no? Dentro de este foro liberal. Agradecer a don José María Méndez, el presidente de la Asociación Estudios de Axiología, quien patrocina este evento. Agradecer al Canaleros Hispánica, a don Agapito Maestre, por conceder este privilegio, además, organizar este encuentro con los dos ganaderos, que para mí son mis ídolos, por así decir, porque les siento muchísima admiración. Y luego nos explican por qué, ¿no? Y yo también voy a trazar un poco de por qué están aquí y por qué son tan importantes. También quisiera agradecer a todos ustedes que están aquí presentes, porque los toros son muy importantes, pero claro, cada vez son más y más censurados, así que también valoro su coraje, su interés por esta, ¿no? por esta expresión cultural. Y hoy falta una persona importante, don Antonio Cuadri, que también ha sido invitado a esta mesa redonda. Es director de cine, con lo cual hoy está presentando su nueva película, Te protegerán mis alas, a la que deseamos muchísimo éxito. Y los toros, pues la tauromaquia es imposible sin valores. Tanto durante la actuación en un pozo taurino en la Plaza de Toros, todos los que están participando en esta actuación, pues sin el respeto, la honestidad, la responsabilidad, es que son imprescindibles para convertir para no convertir este bello espectáculo, esta expresión estética, en una mera mojiganga. Esto es fundamental. Además, todo lo que están realizando los toreros, los subalternos en el ruedo, tampoco son concebibles si falta el respeto al toro. Entonces, y tal es así que ya en el año 1953 salió una orden que decía lo siguiente: se fundan en la llamada fiesta nacional facetas de valor, destreza, riesgo y gracia, que dan elevado rango artístico a lo que sin ellas pudiera ser estimado como cruento sacrificio de un noble y bravo animal. Es decir, todo el valor estético del espectáculo, su presente y su porvenir, dependen directamente, o mejor dicho, penden de un hilo muy, muy fino, que es el toro y su comportamiento. Y el toro es el único protagonista del que no podemos entrevistar, evidentemente, pero sí que tenemos a los que lo crían. Y justo los ganaderos, porque son ellos que imprimen a este toro el carácter. Don Fernando Cuadri, don Tomás Prieto de Acal. Y antes de cederle todo el protagonismo de esta mesa redonda, me gustaría pedir un gran favor al público que está presente aquí, porque lo que quiero es que, por favor, busquen en internet con sus móviles, mientras estoy hablando yo, a los toros de Cuadri y a los toros de Prieto de Acal. Como aquí no podemos hacer una presentación, pero delego esto a vosotros, a ustedes, mejor dicho, porque como muchos que están aquí son aficionados no prácticos, o mejor dicho, son más bien simpatizantes no prácticos, es decir, no frecuentan mucho las plazas de toros, me gustaría simplemente que le pusiesen la cara a los toros de Cuadri y de Prieto de Acal para que vean de lo que estamos hablando. Porque don Celestino Cuadri, que es padre de don Fernando, ha creado algo inaudito en el mundo, ¿no? de la ganadería, que es crear, como según dicen los expertos, crear un encaste en tiempos mínimos, 30, 35 años.
Es decir, es casi como crear una nueva especie. Y todo esto basado en el criterio riguroso de la selección. De los toros de la ganadería de don Fernando Cuadri o la ganadería Hijos de Celestino Cuadri, pues podríamos destacar al toro poleo, aragonés, fogonero, destacados en Madrid, y también Comino, galardonado en Castellón. Y no podemos olvidar la buena gente que era el Capit. Y para hablar de lo más reciente, el año pasado, 2024, esta ganadería ha sido galardonada también con el Alfarero de Oro. Don Preto Dacal, pues aquí tenemos una tradición que proviene son toros de la casta veragüeña, prácticamente 100% pura sangre de Veragua, y esta ganadería proviene de las aventuras, por así llamarlas, de las aventuras ganaderas del propio Fernando VII. Es una gran tradición, y mantener a estos toros en los tiempos que hay ahora tiene mucho mérito. Entre los toros podríamos destacar pues, Farolero, en 2000, de lo más reciente solamente estoy hablando, porque tenían también su gran época en los años 50. Y de lo más reciente, 2008, ha sido galardonado Farolero, un toro que recibió 6 varas en la plaza de Zaragoza. Y también les pido por favor informaros luego, porque lo que significa recibir, ¿no? Que un toro reciba 6 varas, porque normalmente no se pasa de 1 o 2. Y el toro rompedor en Hellín 2015 siempre han sido muy galardonados y reconocidos estos toros en Bayona, en Ceret, en Calasparra. Y no puedo no mencionar el festejo de 2025 de San Agustín del Guadalix, cuando se lidiaron preciosos ejemplares, 3 ejemplares de Cuadri y 3 ejemplares de Don Tomás, y ahí Felino ha hecho, podría ser, por ejemplo, las salidas de toros Felino y el tercio de varas, y también la salida del toro intermediario. Han sido toros impresionantes y por sus hechuras, por el comportamiento. Y también con estos toros lo importante es que sé cómo afecta la lidia a estos toros que tienen carácter, al fin y al cabo. Que tienen mucho carácter, y por ejemplo, si Felino fue a recibir las varas y luego permitió hacer la faena de muleta, Hocicón se ha vuelto absolutamente indómito prácticamente, simplemente por la manera de ejecutar, ¿no? de llevar la lidia. Intermediario y vendedor de los Cuadri también se destacaron eso, y a vendedor, por ejemplo, Juan de Castilla le cortó una oreja. Y el próximo año, la ganadería de Hijos de Celestino Cuadri, si no me equivoco, se celebrarán, ¿no? los 50 años de su antigüedad. Y Don Tomás está este año de celebración porque lleva ya 50 años de ganadero, así que mi enhorabuena. Y en fin, tenemos aquí ante nosotros a los guardianes de un tesoro genético, sin exageración. Y un tesoro genético único, porque mientras muchas ganaderías se decantan por el toro más comercial, también conocido como un toro cómodo, estos ganaderos, 2 grandes ganaderos, van a contracorriente, siempre libres y siempre solamente sujetos a su propio criterio. Y le cedo la palabra. Don Fernando. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecemos los dos el que se hayáis acordado de nosotros para este acto. Los dos somos ganaderos que dependemos del aficionado, no de los toreros. Y siempre nos ha preocupado mucho atender al aficionado y a charlas, no con afán de enseñar, porque
yo me he llevado 46 años y la he dejado a mi sobrino con más duda que empecé, o sea que el primero que no aprende es uno, pero sí con la intención de exponer la experiencia de esos 46 años en el campo y en la selección, las conclusiones a las que hemos llegado y después cada aficionado que saque sus propias conclusiones. Yo creo que había que empezar por decir que la selección del Toro de Lidia es la selección más complicada en animales que puede existir, porque es el único animal, único, con libros genealógicos, con pedigrí, pero sin modelo, sin estándar. Nadie te dice qué tipo de toro tiene que criar. Por eso has dicho tú que el propio ganadero es el que tiene que crear su propio modelo y perseguirlo los años que esté de selección. Aquí manejamos casta, bravura, nobleza, temperamento, genio, y nadie nos dice a qué hay que darle más importancia. Entonces cada ganadero tiene que crearse su propio modelo y perseguirlo a lo largo de los años que esté de selección. El modelo que tiene el amigo Tomás en la cabeza y el que tengo yo, el que tenemos nosotros, es el mismo. Es un tipo de toro que tenga interés al aficionado y sin duda el interés lo da la casta, que es el afán de lucha. Entonces, esa selección no tiene modelo, no tiene estándar. No podemos medirla ni pesarla. Cualquier otro tipo de selección, tú vas pesándolo, si estás seleccionando peso, los vas viendo, se va bien seleccionando color, pero la bravura en el campo a los machos, que es lo que realmente te da la importancia, no podemos medir lo que tiene ese animal de lo que nosotros queremos que tenga. No hay posibilidad de medirlo, porque si lo tienta, ya después no lo puede lidiar. O sea, no tiene modelo, no puede ver lo que está seleccionando y para colmo, estamos seleccionando una condición en un animal que va en contra de la naturaleza, que la naturaleza no admite que un herbívoro, un ungulado herbívoro, ataque, acometa. Todos los herbívoros, todos los ungulados de la naturaleza, los bisontes, búfalos, los toros normales, las razas bovinas de toros normales, tú los encierras y atacas a la defensiva. Atacan para que lo deje tranquilo, pero nunca ataca para ganar la pelea, para matar. De hecho, es el único animal, tú me dices cuándo hay que cortar, es el único animal, el único, que mata para no comer. Es una condición rara que para mí, hemos cambiado de posición en la naturaleza al toro de Lidia. Ustedes saben que en la naturaleza hay dos grupos, depredadores y presas, los que atacan y los que son atacados, que es la forma de que haya selección natural, por eso existen esos dos grupos. El toro de Lidia está en los herbívoros, que son los atacados, debía de estar ahí, como está todo el vacuno herbívoro, y lo hemos pasado a base de selección al grupo de los que atacan. La naturaleza no lo quiere, no quiere esa condición porque va en contra de su existencia. Yo creo que se coge la ganadería de Tomás
que son ahora mismo de las más encastadas de España, porque busca mucho la casta, ese afán de lucha. Y la dejamos en su finca 100 años sin intervenir en la selección. Y dentro de 100 años cogemos lo que hay ahí y lo metemos en una plaza, no embistiría ni uno. Habría ido a lo que es natural en ellos, que es defenderse pero no atacar. Ustedes saben, yo soy ganadero, pero soy muy aficionado a los animales y a la ganadería. Le pasa como Tomás, somos ganaderos. El ganadero es el que le gusta y respeta a los animales. Una cosa es ser ganadero y otra cosa es tener ganado, que hay mucho. Tomás y yo somos ganaderos por eso, por el cariño, por el respeto que le tenemos a los animales. Si yo no hubiera nacido en una ganadería, no sería taurino, seguro. La respetaría, pero no sería taurino. Pero soy taurino porque sé que el toro de lidia es el vacuno más privilegiado, con más fortuna que se cría. ¿Por qué? Primero, porque vive 4 años o 5. El ganado de carne vive 6, 8 meses y va a un matadero. Se cree que en un matadero el animal sufre menos que en una lidia. No es así. El toro de lidia lo que más les descompone, y estamos hartos de verlo, es el olor a sangre. El olor a sangre lo descompone porque sabe, su instinto le está diciendo que aquello no le va a traer nada bueno. En un matadero que llegan la tarde antes para matarlo al día siguiente por la mañana, están oliendo sangre. Y hay becerros con 8 o 10 meses que están temblando. Hay becerros que se le ponen los ojos sartones de miedo. Hay incluso becerros que mueren de infarto. Yo no he visto nunca a uno de lidia temblar, ni los ojos sartones, ni morirse de infarto. ¿Y por qué creo que en la lidia físicamente no sufre, no siente dolor? Yo estoy sacando más este tema de la naturaleza, por eso, porque hay muchas personas que no son aficionados a los toros. Y Tomás después creo yo que va a tocar todo el tema de selección. Yo he criado toros porque estoy convencido de que físicamente no sufre en la lidia. Esto científicamente parece que está demostrado, pero para mí no hace falta la ciencia, sino la lógica y el sentido común. En las personas y en los animales, 2 cosas al mismo tiempo no caben en la cabeza. Cualquiera de ustedes, Dios no lo quiera, tiene ahora un dolor de muela que no puede vivir. Está con la muela que lo tiene amargado y sin vivir del dolor. Lo coge el compañero, el coche y a Huelva al hospital. En el cuarto de hora que se tarda de aquí a Huelva, sigue con el dolor de muela que no puede vivir. Y tenéis la mala fortuna, la mala suerte de que en el primer semáforo antes de entrar en Huelva se cruza un niño y lo atropelláis, se quita el dolor de muela y se pone por delante otra cosa. Se olvida uno del dolor de muela y se le pone por delante el atropello del niño. El toro en la lidia tiene 2 cosas: o pelear, o si puede más el dolor que el afán de lucha, huir,
que es el manso. Si está peleando es porque no le está doliendo. Las dos cosas a la vez no puede cumplir. Entonces, eso siempre nos ha dado la tranquilidad de que a ese toro le hemos inculcado una condición que es el afán de lucha, para mí antinatural, y ahora lo veremos un poquito. Pero ese afán de lucha, aunque para mí lo hemos desplazado de su situación en la naturaleza, lo hemos pasado de presa a depredador, lo hemos modificado de su estado natural. Se puede pensar, hemos hecho una barbaridad, hemos tocado la base de un animal. Yo en eso me acuerdo mucho de la cultura que más ha respetado la naturaleza, ha sido la de los indios norteamericanos. Ellos tenían 10 mandamientos en torno a la naturaleza, ¿no? Y el último mandamiento, y eran salvajes, o decían que eran salvajes. El último mandamiento decía: disfruta del camino de la vida, pero no dejes huella. Y nosotros estamos dejando mucha huella en tener a un animal, para mí, quitado de su posición natural. Pero la tranquilidad de que precisamente por la condición de afán de lucha, de casta, de bravura que le estamos inculcando, el fin para lo que está destinado, que es la lidia, lo puede soportar sin dolor hasta que está vencido. Ya el toro, cuando está vencido, hay que matarlo pronto, porque entonces ya empieza a poder más el dolor que su poder de lucha, porque ya no puede. Esa condición le viene bien para soportar ese dolor, por tanto, está bien. Y por ley natural es una condición que, si lo dejamos, vuelve a su posición natural. No es una situación estable. Eso lo vemos, y termino ya para el amigo Tomás, eso lo vemos cuando una vaca va a parir. Ustedes saben que en el reino animal la naturaleza da dos pilares fundamentales: el instinto de conservación, que le da precisamente el instinto para evitar riesgo, para no ponerse en riesgo, y el mecanismo de defensa, le da los medios por si aparece ese riesgo que se pueda defender. Una vaca, cuando va a parir, se va de las demás, del grupo donde está, se retira a un sitio tranquilo, puede retener el parto. Estamos cansados de verlo, que tú ves una vaca con las pezuñillas del becerro, pues voy a ver si la veo parir. Sabe ella que están vigilándolo y aguanta hasta por la noche y pare de noche. Curiosamente, los animales tienen un instinto que es el de la orientación, que ya nosotros lo hemos perdido. En una plaza de toros, sueltas un toro de noche, se lleva 20 minutos y como cerrar al final, sabe por dónde ha salido. Y aquello está igual. Entonces, la vaca, sobre todo las viejas, suelen parir. La finca nuestra es ondular, la de Tomás también, pero menos. Suelen parir en la costana, donde por la mañana le va a dar sol al becerro. Curiosamente, muchas vacas viejas hacen eso. Entonces, paren, se come la placenta, las pares que le decimos, por dos motivos. Uno, recuperar fuerza, y otro, eliminar el olor a sangre ante depredadores, para quitarle el olor, quitarle el riesgo, instinto de conservación. Lo lame de arriba abajo por dos motivos. Uno,
quitarle el olor a sangre, para quitar riesgo, y otro crea un sello madre-hijo que lo mantiene durante toda la vida. Curioso, porque ahí me decía Tomás que ha parido de sus vacas 60 becerros, se forma una guardería, se junta casi los 60, pero perfectamente cada uno conoce a la madre y el berrío de la madre, y cada madre conoce a su becerro, y son todos iguales, precisamente por el sello que se cría, que se hace al lamerlo en la aparición. Le da el calostro. El calostro es, como ustedes saben, la primera leche, que son 2 días más o menos, que tiene una riqueza, una composición especial que le da a ese becerro reserva para toda su vida. Hay veces que se muere una vaca y hay que ordeñarla muerta y darle los calostros al becerro precisamente para que ese becerro coja esas reservas. Si no, no llega a ser persona nunca, siempre tiene enfermedades, siempre tiene... Y por último, cuando lo ha dado ya de mamá, lo encama en un sitio escondido, abrigado. El becerro se enrosca, la madre se va 200, 300 metros, siempre alerta del becerro, pero se va de donde está el becerro. ¿Por qué? Porque si se queda allí 24 horas, ante depredadores, lobos, zorros, perros, está diciendo que allí hay algo. Es un síntoma visual, al no moverse, que la vaca está moviendo, que allí hay algo. Por eso se va y deja el becerro solo. El becerro no se mueve. Llegan ustedes, lo está viendo, que parece que está muerto, nada más que con los ojillos y las orejillas. Lo tiene que pisar, lo tiene que dar con un palo. Hoy mismo ha puesto crotales para ponerle los crotales. Si no, no se muere. Si la madre no vuelve, se lleva 7, 8 días vivo, se muere, pero aguanta 7, 8 días y no se muere. Ese instinto de conservación lo ha cumplido perfectamente la vaca y el becerro. Para mí, ¿qué pasa con la segunda parte? ¿Qué pasa con el mecanismo de defensa? ¿Qué pasa si aparece y se encuentra el becerro, un lobo, un perro, un zorro, un depredador, que tiene la madre a 200 metros? La naturaleza le da al becerro los medios necesarios para salvarse. Le da unas patas muy largas, 70% cuando el adulto tiene un 40%, patas largas y doble pezuña, que es velocidad. Le da pecho ancho, que es aceleración. Le está dando en definitiva los medios para cuando aparece el depredador, se levante, berree, la madre escucha el berrío y la madre sale corriendo para el becerro, y el becerro debe de salir corriendo para la madre, que es lo que hace todos los herbívoros del mundo, todos, menos el de Lidia, porque la mayoría se levanta pero ni berrea ni corre, sino le hace frente al depredador, y el depredador lógicamente lo mata porque tiene un día. Tú ves después el becerro muerto, medio comido, pero allí hechío en el suelo de haber peleado. No hace lo que la naturaleza dice, levántate, berrea y corre. Si tiene un defecto físico, los depredadores lo cogen, o algún tipo de enfermedad, y lo matan. Pero esa es la selección natural. Precisamente eso está estudiado así, para que los depredadores maten a los que tienen algún defecto físico o enfermedad. El sano se libra. Estamos seleccionando, la naturaleza está ya seleccionando. El de Lidia se queda, hace frente y lo mata. No cumple con la ley natural. Y por esa regla de 3 desaparecería la especie. No continuaría la especie. Usted sabe que la naturaleza, a las condiciones que van en contra de esa supervivencia, las quita.
y apoya, mejora las condiciones que da a favor de su supervivencia. Entonces, por esa causa, la naturaleza tiende a quitar esa condición de bravura, de nobleza, de afán de ataque. Ahora dirá Tomás lo que es la selección, y el ganadero de Lidia tenemos una lucha constante con la naturaleza para mantener esa condición. Es un pulso. Nosotros intentando mantener la bravura y la naturaleza intentando quitarla. Por eso no es una selección permanente. Tú tienes el limosín por el peso y el color, y ya te siguen con el peso y con el color. Pero el de Lidia, como no estemos todos los años seleccionando, aquello se nos va. Se nos va porque estamos seleccionando algo antinatural. Yo termino que estoy dándole, pero me queda una cosita. Los canarios. ¿Qué tiene que ver los canarios con los toros? Que se ve perfectamente que la naturaleza le quita la mutación que tenga, lo antinatural. Ustedes saben que el canario es verde. En la naturaleza todas las aves que crían árboles son verdes por el camuflaje. Las que crían en el suelo son pardos, ujales, alondras, todo esto, pardos por lo mismo, por el camuflaje. Los de colores, las abobillas, las oropéndolas, los abejerucos, todos anidan en nidos cerrados o en tubos o en nidos cerrados, precisamente para que no sea muy visible. El canario, que era verde y es verde en Canarias, lo trajeron para España hace 500 años porque es un pajarillo que se cría con bastante facilidad, que tiene un canto muy agradable, y en España se empezó a criar. De España después se extendió por toda Europa. Pero por una mutación a causa del cambio de las condiciones ambientales, empezaron a nacer canarios amarillos. Segunda o tercera generación salía alguno amarillo. ¿Qué pasa en la naturaleza con un canario amarillo? Sería muy visible y tendría muy poca posibilidad de supervivencia. La naturaleza tiende a quitar el color amarillo. Y de hecho, a las 2 o 3 generaciones, el color amarillo desaparecía. Hasta que un tío se le ocurrió utilizar la consanguinidad vertical y le echó una cría al padre o a la madre y fijó esa mutación, esa rareza. Lo que pasa que es lo que hacemos los ganaderos. De un principio, sin darnos cuenta, los ganaderos antiguos, a la vaca más violentilla le echaba el becerro más violentillo de la misma familia, y utilizaban la consanguinidad sin darse cuenta para fijar esa mutación. Nosotros utilizamos la consanguinidad. Tomás y la ganadería nuestra llevan un montón de años sin traer animales de fuera. Entonces, utilizando precisamente esa consanguinidad, ese cruce entre parientes, sobre todo verticales, para mantener la rareza que un herbívoro ataque. No se puede abusar de la consanguinidad porque la naturaleza tampoco lo quiere. Aparece deformaciones, aparece abortos, aparece enfermedades. Entonces la consanguinidad es muy peligrosa. Hay que tocarla y retirarse, tocarla y retirarse. Y este hombre en el canario hizo eso. Fijó el color amarillo para mantener esa rareza, ¿no? Y yo creo que los ganaderos de Lidia, el color amarillo para mí en el toro de Lidia es equivalente a la casta, a la bravura. Que esa bravura es la que lo pone en riesgo.
el amarillo en el canario y la casta y la bravura, el afán de lucha en el toro, son condiciones que no admite la naturaleza. Entonces, son de las cosas, que no sé si estará en lo cierto o no, pero que siempre me ha hecho seguir con el toro y el mato. Es que a los toros se le toma hasta cariño y cosas increíbles, pero pasa eso, ¿eh? Y hace que hayamos seguido con la naturaleza, porque sabemos que ese animal no es desgraciado. Vive 4 años y el de matadero vive 10 meses. En las condiciones que vive esos 4 años, son herbívoros y se alimenta, sobre todo las hembras, 100% de hierba. No se utiliza o se utiliza muy poco la inseminación artificial. Es el único también con libros genealógicos que tiene poquísima inseminación artificial, que yo creo que sí, eso sí es grave. Es tocar el eje de la naturaleza. Con el tiempo, si tú a una hembra le provocas el celo con un pinchazo, con los años perdería el celo. Las gallinas ponedoras, una gallina normal te pone 12, 14 huevos, le sube la temperatura a 2 grados y se echa los huevos, la colpera, y saca las crías. Una gallina ponedora te pone al año 300 huevos y no se queda clueca. ¿Por qué? Porque se han criado en incubadoras. No ha necesitado que la madre se ponga encima de los huevos. Eso, a cabo de mucho tiempo, la naturaleza le ha dicho: tú, ¿para qué quieres la colpera? ¿Para qué quieres que te suba la temperatura a 2 grados y te eche los huevos? Te quito la colpera. Si se fuera la luz artificial, la gallina ponedora se acabaría. No podía procrear de forma natural. El toro procrea de forma natural. Con el tiempo, creo yo, con mucho tiempo. La vaca, si le provoca el celo, que lo tiene cada 28 días, cada luna. La luna manda mucho en los animales, en las vacas. La vaca y los pájaros. Los pájaros, el periodo de incubación son 14, 21 y 28 días. Media luna, 3/4 de luna y luna entera. El celo en la vaca le sale cada 28 días, cada luna. El periodo de gestación de una vaca es igual que el de la mujer. 10 lunas, 9 meses y 6, 8 días. Entonces, tú ves que son animales que le hemos inculcado. Para mí una condición rara tiende a desaparecer por ese motivo. Vive los 4 años, son herbívoros, están criados en hierba, no hay reproducción artificial. Es equivalente en el toro. 5 años es equivalente en una persona más o menos en 20, 25. Se lidia cuando el equivalente a una persona con 20 o 25 años cuando está en su apogeo. Estamos hablando de que mueren con 16, 17 años, equivalente a las personas que mueren con 70, 80 años. El de lidia con 10 meses es como una persona si muriera con 10, 11 años. Hay otra cosa fundamental para mí. Tú matas a un animal en el matadero y en la finca de su familia hay 2 o 3. La madre, una hermana con mucha suerte y ningún hermano, porque se la han quitado a la madre que está parida, que está preñada, pero todavía no está parida. El toro de lidia, tú matas un toro de lidia y tienes en la finca por lo menos mínimo 14, 15 animales de su familia. Madre, hermana, hermano. Eso también pasa únicamente en el toro de lidia. Tiene posibilidad de volver a la finca. Complicado, pero tiene alguna posibilidad de volver. En fin, he intentado dar la explicación
de lo que yo pienso que es el toro de lidia, de su situación en la naturaleza, del disparate, entre comillas, que hemos hecho los ganaderos, de pasarlo de su grupo natural al otro grupo natural, de presas, depredadores, pero que lo hemos hecho a su beneficio y que con la tranquilidad de que si lo dejamos a su aire, volvería otra vez a su posición natural. Y nada más. No sé si me he pasado del lío, pero pues no solapa las cosas, hablar yo más bien del campo, y Tomás, que tiene muchísima experiencia, quizá más que yo, de campo, más en lo que es la selección, la complicidad que es la selección, en las actitudes que buscamos los ganaderos, y en eso es número uno. Ha seleccionado siempre a contracorriente. Es lo que tú decías. Hay el 90 y tanto % de los ganaderos crían toro de personas que tienen ganado, no de ganaderos. Crían el toro para el torero, para las facilidades de venta, y Tomás siempre ha ido en contracorriente, de criar el toro para él, para su satisfacción y para el aficionado. Y también con un tema fundamental, que en eso hemos coincidido siempre los dos. Yo creo que la ganadería de lidia será la única empresa que el fin no es el económico. Como tú te pongas a criar toro para ganar dinero, no te sale. El ganar dinero, el fin económico, es una consecuencia. El fin es que te salga y que te invista un toro y que te lo premie o le dé la vuelta al ruedo en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en Francia. Entonces, esa misma noche te están llamando ofreciéndote el dinero. Pero no es fácil criar animales y tener una empresa sin pensar en el dinero, sino sin pensar en que te salga ese toro. Y que llegue la pandemia y aguantar 2 o 3 años, ¿no? Aguantamos. Con el mismo gasto. Una empresa a lo mejor no vende y elimina gastos. Nosotros no podemos. Hay que seguir criando toros, manteniendo las vacas, personal, llevando los toros que cumplen la edad al matadero al 10% de lo que vale en la plaza. Y quiero decir que hemos aguantado, y sobre todo Tomás, porque ya te digo que es el ganadero, para mí, de más mérito en España, por ir completamente a contracorriente, por dejarse de las modas, dejarse de fundas, dejarse de afectados, y única finalidad, que le salga el toro y que le pase a sus hijos, que por cierto tiene unos cuantos muy aficionados y muy buenos, entre ellos tu tocayo Francisco. Y estamos puestos en ese tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como verán, Fernando es buen amigo. Y él nos ha tratado, claro, ustedes han convocado a 2 ganaderos y nosotros, además de ser ganaderos, siempre lo vemos, parece un poco absurdo, pero no es tan común el sentido común, lo vemos siempre desde el prisma del toro, nunca lo vemos de otra manera. De hecho, para el profano en esta materia, en las plazas se llaman plazas de toros, y la fiesta, que también se llama tauromaquia, como bien ha dicho nuestra presentadora, es la fiesta de los toros. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de la actualidad más inmediata, lo que se oye es la retirada de Morante, ¿no? Un gran torero que se ha retirado, pero nadie habla de los toros, hablan de los toreros, ¿no? Y nosotros, tanto el amigo Fernando como yo, en eso nos revelamos. Cada vez hay más
gente que va a las plazas de toros, pero no estamos muy conformes en el sentido en que van. Por eso, Fernando, sus palabras han ido dedicadas a lo que es la cría del toro y la selección del toro, porque realmente lo importante en una plaza de toros, como decía un crítico antiguo, le preguntaba a un extranjero, oiga, ¿y cómo se ve? Estaba en una plaza de toros a principios del siglo XX, oiga, ¿y cómo podemos hacer para entender esto? Y dice, mire, lo tengo muy sencillo. Usted tiene que mirar dónde va el toro y todo lo que acontece alrededor, pues es lo que ocurre en una plaza. Entonces, bueno, pues nosotros siempre nos hemos inclinado, como bien ha dicho Fernando, por el interés en el que es muy aficionado al toro, que es el que nos compra, porque los toreros no tienen mucho interés en matar nuestros toros, nunca lo han tenido ni lo tendrán, porque nuestra selección va dedicada a la bravura y a la casta. Y esos son términos que, por cierto, es una mesa redonda y nos gustaría que si algo de lo que les decimos no lo explicamos bien o es difícil de entender, pues nos lo digan a la conclusión, ¿no? Pero, como bien ha dicho Fernando, hay muchas variables en la selección. En un caballo de carrera, pues el primero que llegue, la morfología, el pelo, pero nosotros manejamos casta, bravura y en el extremo opuesto, hoy en día hay términos nuevos, pero es la nobleza y la toreabilidad, ¿no? Nuestra selección se basa en que el animal acometa y cómo lograr que el animal acomete, porque realmente el toro de lidia seleccionado por la mano del hombre empieza en el siglo XVIII, ¿no? Anteriormente, pues ahora que estamos en la cuna del descubrimiento, cuando se llevaban toros a América, eran más salvajes, ¿no? Tenían más al lado que, como bien dice Fernando, le da la naturaleza al animal, ¿no? Entonces en el siglo XVIII empieza el hombre a meter mano ahí y hay castas fundacionales y a lo largo de los años, en nuestro caso, pues el duque de Veragua, Cristóbal Colón, fue el primer ganadero de este encaste, bueno, el segundo, bueno, y se caracteriza un poco por la diversidad de pelos. En el caso de Fernando, nace de una casta fundacional que es la Vista Hermosa, en su caso de cruce de dos ganaderías antiguas. Y ¿cómo hacemos los ganaderos para seleccionar, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, las dos ganaderías en cuanto a vacas somos muy parecidas. Tenemos unas 200 vacas de vientre, 150 a 200. En cuanto a sementales, yo que procedo de un único mimbre, suelo tener unas 12, 14 sementales. En el caso de Fernando, él nos lo dirá después, quizás sean algunos menos. Pero es verdad lo que él ha hablado, la consanguinidad es una forma de vida que tenemos, los que ustedes conocen el mundo animal de cualquier tipo de especie, es algo de la cual se huye, ¿no? Los ganaderos que tenemos castas singulares, ganaderías que no salimos al exterior a solucionar problemas en la selección, sino que nos tenemos que nutrir de lo nuestro, pues la consanguinidad, como bien ha dicho Fernando, hay veces que la usamos, no en demasía, pero la usamos. ¿Cómo hacemos la selección? Pues el becerrito nace, a los 6-7 meses toma vida propia, toma identidad propia, que es cuando se les pone el hierro. Al nacer hoy en día en Europa, también les diré que nuestra corriente de pensamiento, tanto de Fernando como mía, es que el animal nuestro, el toro, se parece más, por decir especies, al águila imperial o al lince ibérico. En Europa nos tendrían que considerar por ese lado, por animal salvaje. Pero la generalidad de los ganaderos no piensa como nosotros. Ya les digo que han recurrido a dos ganaderos que, sin tener razón en lo que hablamos, estamos muy convencidos de nuestras apreciaciones. Somos rara avis. En general, los ganaderos prefieren una corriente donde el toro es más doméstico y, por tanto, creo que se ha cabreado todo. No, porque él era ganadero, él tiene que estar contento. Debe ser la boda, debe ser la boda. Yo creo que sí. Sí, sí. El caso es que
Bueno, como yo les comentaba, recurren a dos ganaderos que tienen muy claro la selección en cuanto a casta y bravura y que rehuyen un poco de lo que los toreros van buscando, ¿no? También el mundo taurino ha cambiado mucho, les diría a los que no lo conocen. En el siglo XX el protagonista absoluto era el toro, ¿no? Y después del toro estaba a lo mejor el picador, que es la suerte más importante que hay en la lidia, pese a las corrientes actuales. Eh, y posteriormente venía el torero. Ya a mitad de siglo el torero va por delante del picador, pero el toro mantenía su importancia en esta escala. A finales del siglo XX es cuando el toro empieza a tener menos importancia en la generalidad de la gente que va a las plazas, o se lo hacen ver así, digamos, porque en todo esto del toro hay como un sistema muy cerrado donde hay gente que gana mucho dinero y esa gente que gana mucho dinero lo que quiere es la comodidad, ¿no? Entonces se va buscando un toro más cómodo, empiezan a tener menos importancia el toro y más el torero. Nosotros en nuestra selección, como he dicho cuando los fuegos artificiales, a los 6-7 meses el animal toma identidad propia, se le pone el hierro y ya no es el hijo de la vaca 290, sino que es el becerro o becerra número 28 o 592. Tiene una serie de papeleo que quizás sea incluso más estricto que el de la misma persona, porque se lleva un libro genealógico, pero además Europa lleva un registro aparte, ¿no? Que son los DIP, documentos de identificación bovina, que es común a todos los bovinos. Ya digo que en algunas cosas de lo que nos manda Europa, ganaderos como Fernando y yo no estamos conformes, pero el 90% de nuestros compañeros sí. Y entonces, al no reclamar los ganaderos que nos den un estatus propio, pues para que se hagan una idea, en las guías de transporte somos como si fuéramos una vaca de establo, ¿no? ¿Qué vida hacen los animales una vez que les pones el hierro? Los machos van por un lado y las hembras van por otro. Me voy a ir al camino de las hembras, que es común a casi todos los ganaderos, con la diferencia de la edad, ¿no? Nosotros las dejamos 2 o 3 años criándose, pues intentando cuidarlas y mimarlas al máximo para que tengan la máxima fortaleza, porque en ese momento se le hace una prueba, un examen clave, que es el tentadero de hembras. Eso se hace en una plaza de tientas y los criterios de selección son los que cada uno son muy diferentes, y por eso el 90% de las ganaderías han tomado el lado de que pues sean unos animales más nobles y más obedientes al torero y no le planteen problemas, y un 10% aproximadamente pensamos en todo lo contrario, no en que den problema a los toreros, sino que los toreros tengan el oficio y la profesión tan bien aprendida que se impongan a las características que tiene el toro, ¿no? Esa es nuestra filosofía de ganadero. Entonces, a los 2 o 3 años, cuando se tienta la becerra, la que sale aprobada se queda como madre y vive toda su vida en la ganadería. Hay vacas que viven, como bien ha dicho Fernando, 16, incluso ha habido casos de 20 años, que es como si fuera una persona de 100 o 100 y pico años, y se dejan incluso, si al final de su vida no paren, también se dejan, porque realmente son animales que te han dado mucho a lo largo de tu vida y son como de la familia, y los dejas para que vivan bien toda su vida. En esa larga vida de la vaca, pues da muchas hembras, muchos machos. En nuestro caso, por ejemplo, por contarles una anécdota, el nombre que toma es el nombre de la madre, pero eso cada ganadero tiene su propia filosofía o su propia librillo, ¿no? En cuanto a los machos, la vida es muy diferente. Los machos solamente se le hace una selección parecida a las hembras, aquellos que tienen una morfología, una familia muy especial, muy buena, que te dé a entender que él va a padrear bien, que los productos van a ser buenos. Como bien decía Fernando al principio de su charla, cada vez que un ganadero va cumpliendo más años, hay veces que entiende menos de todo esto. O sea, la selección no es tan fácil como piensan ustedes. El mejor macho se le echa a la mejor vaca y me va a dar el mejor toro. No. 2 por 2 no son 4 en muchísimos casos. Y en esa selección tan complicada,
es donde a algunos ganaderos nos parece que cada vez entendemos menos, se nos hace más complicado. La generalidad de los compañeros, no sé si con mejor criterio que nosotros, piensan que sí lo tienen controlado. Y es posible que como hoy en día el 90% de las ganaderías proceden de la misma sangre y se pueden cambiar animales entre ellos, lo tengan mucho más controlado que nosotros, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos controlado. Y le diría que eso es parte de la gracia de este asunto. Es parte el que el toro cuando sale de la plaza sea una incógnita, que eso siempre lo es, pero en nuestro caso un poco más, hace de la profesión de ganadero más apasionante si cabe, ¿no? El hecho de encima tener que guardar una sangre, como es el caso de nuestras dos casas ganaderas, todavía es más apasionante. Tienes que basarte en muchas familias, intentar no pasarte de consanguinidad, cuando, por ejemplo, para que lo entiendan un poco, ahora mismo hay un problema en cualquiera de en casa de cuadri de que hay unos toros que se le rompen los cuernos, son muy flojos de cuernos, es justo todo lo contrario a la realidad, pero supongamos que esa es la realidad. Pues entonces, ¿qué haría Fernando? Pues cogería un semental, por decir una de las dos cosas que se podrían hacer, con unos cuernos durísimos, que jamás haya tenido una cría que nunca se le han roto los cuernos, y le echaría todas las hijas. El resultado de ese cruce serían unos becerros que por ahí no tendrían pega de ningún tipo, y si esos becerros se echan a las vacas, en unos años lo solucionarían. Lo que pasa es que esa consanguinidad que hemos echado para solucionar este problema te puede dar el problema de la debilidad, el problema de que tengan enfermedades o lo que sea. Pero todo eso es mucho más apasionante en ganaderías así. Lo que pasa es que nos hace que yo creo que ese es el motivo de que cada vez entienda uno mucho menos de esto en vez de entender más de esto. Los machos, ahí cada casa es diferente. Les voy a decir varias posibilidades. Un macho con 2-3 años, con muy buena morfología, con el tipo de la casa, muy buena familia, pues tú, como hacen en Andalucía, los corres a caballo, haces acoso y derribo y le pones en medio del campo con toda la libertad del mundo y contra querencia, o sea, contra donde todo lo que te han hecho es malo, tan vacunado, tan destetado, tan hecho malo, le pones un caballo de tentar y el animal se tiene que arrancar 1, 2, 3 veces. Y posteriormente, para ver la cualidad en la muleta, aunque no es lo más importante en nuestras casas ganaderas, pues lo metes en la plaza para que lo toren. Esta sería una manera de seleccionar un semental. Hay otras veces que buscando el que no se te vaya una familia o que una familia es muy importante en una ganadería, coges el mejor animal de esa familia que te ha nacido y no lo pruebas y directamente lo echas a las vacas. ¿Cuántas vacas le echas a un semental cuando empiezas a probarlo? Pues hombre, no muchas, porque un semental te puede dar bien o te puede dar mal. Una vaca te da un becerro al año, será bueno o malo, pero un padre normalmente le echa, cuando son de prueba, unas 25 vacas, máximo 30. Y cuando es un semental que sabes que el producto es muy bueno, pues le echas 40 o incluso 50 vacas. Pero no te puedes equivocar porque cada semental te da 25 crías y 25 crías pueden ser 12 machos. Y si te has equivocado, ¿qué haces con los machos? ¿No? Entonces, esa sería un poco la selección del toro de lidia, tanto en machos como en hembras. Y posteriormente los machos, a los 4 o 5 años, son lidiados, aquellos que no se han seleccionado, y hay veces, como bien ha dicho Fernando, que se les indulta en las plazas. Para nuestra modesta opinión, actualmente el indulto está muy sobrevalorado. ¿Por qué? Pues porque se hace en función exclusivamente de lo que hoy en día se le da importancia en el 90% de los casos, que es la que menos importancia le damos los dos ganaderos que tienen con ustedes, ¿no? Que es la muleta, ¿no? El que sea noble, el que sea obediente. Para nosotros eso no solo no es importante, sino que no nos gusta. Lo que nos gusta es que el toro pueda con todo, que pueda con el torero, que pueda con el caballo de picar. Nosotros, por ejemplo, entendemos que el tercio de varas es el más importante de la lidia. En cambio, hoy en día, pues en general, por eso al principio le he dicho que estamos de actualidad por Morante, pero lo bonito sería que Morante se hubiera enfrentado a un cuadri, le hubiera cortado las 2 orejas
hubiera dicho todo el mundo que era imposible cortarle las 2 orejas y él se hubiera impuesto a ello. Esa es nuestra filosofía de lo que tiene que ser el toro de lidia y de lo que tiene que ser la tauromaquia, con lo cual, aunque hoy en día hay mucha afición al toro y hay una parte muy buena que entre la gente joven se ve una corriente que yo creo que con tantas prohibiciones de que no es bueno, cuando Fernando les ha explicado cómo vive el toro de lidia, pues yo creo que la acción-reacción no es bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero a la gente joven habría que encauzarla en ver primero el toro, el animal, y después, en función del animal que sale en cada plaza, ver al torero, que era lo que decía Corrochano, el crítico antiguo al inglés que estaba en la plaza de toros. Siga usted el recorrido del toro y verá usted la lidia. Para nosotros, como les he dicho, vamos un poco a contracorriente, el primer tercio es más importante y la muerte del toro también la tiene, porque para nosotros el toro es nuestro animal y por tanto un animal al cual le tiene uno mucho cariño, lo crías desde que nace y quieres ver si la pauta cuando muere es de seguir acometiendo, ¿no? Lo que ha dicho Fernando. Esa es la clave de la bravura, que un animal cuando ya está entregado siga acometiendo, ¿no? Ese es nuestro fin y para lo que luchamos, ¿no? Porque él bien ha dicho que es difícil encontrar una empresa donde la economía no sea el fin, ¿no? Eso yo lo aprendí del señor que tengo a mi derecha. Esa parte de... Yo tengo a lo mejor más antigüedad de ganadero, pero aquí Fernando sabe más que uno por antigüedad de edad. Y es verdad, nosotros no buscamos, nos viene dado cuando sale un toro como Aragonés en Madrid, pues a Fernando le lloverían las llamadas de teléfono para comprarla al año que vienen los toros, ¿no? Y después tenemos un mercado, normalmente el ganadero, el 90% de los ganaderos hoy en día, el que le llama es el torero, ¿no? Hablamos antes de Morante, que es el que está de actualidad, y Morante pues llama a las ganaderías que él considera que le van a ser más propicias para triunfar, y el empresario lo asume perfectamente. En Francia, por ejemplo, que es un sitio donde vamos nosotros, es justo al revés. Ahí se contrata primero el toro, primero la ganadería, y después se contrata a los toreros que quieren matar la ganadería, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo para que el profano lo entienda muy bien. En el año 2000, en una plaza de primera francesa, le compran, entonces llevaba las ventas mi madre, que era mejor comercial que yo con eso de vender los toros, y le compran en plaza de primera francesa, que era Bayona, una novillada. Era el año de la despedida del Juli, el famoso Juli torero. Y la comisión allí en Francia funciona diferente de España. En España es como un holding donde el empresario está asociado con el torero y el ganadero. Allí son comisiones independientes donde van buscando el interés de cada plaza. Y Bayona quería contratar al Juli porque era su último año de novillero. El Juli lo llevaba un apoderado famoso, Victoriano Valencia, y cuando le hacen la primera llamada dice: mire usted, yo soy el apoderado, el representante, y no queremos matar la de Prieto de la Cal porque es muy duro, eso hay que estar muy preparado, y después porque realmente el padre no me va a autorizar a que su hijo lo mate. Entonces le ofrecen el doble de dinero. Y ya el apoderado dice: hombre, con ese dinero tendríamos que ir, pero es que si yo le contrato me van a echar de representante. Y no fue. La novillada salió muy bien, los 3 que fueron salieron a hombros. En España, si hubiera pasado esa misma circunstancia, la ganadería habría quedado fuera y el torero habría elegido lo que quisiera. Ese es un poco, para el que es profano del toro, la filosofía que nosotros defendemos de primero el toro y después todo lo demás, y la filosofía actual o la corriente actual de gente que no entiende mucho, que la gente joven debería de acercarse más al lado bueno, ¿no? Y entonces, pues, no es que llevemos razón en nuestras apreciaciones, pero bueno, un poco estando en un monasterio franciscano, ¿no? El que es católico apostólico romano, que yo lo soy, pues yo creo en Dios. Y entonces las otras religiones pues no son verdaderas. Y yo me creo en la posición de la verdad. Pues le diría que sí, pero como estamos en un foro liberal, aceptamos todas las opiniones.
Dicha esta pequeña símil, pues bueno, nos gustaría a Fernando y a mí, que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero algunas son muy particulares del mundo del toro y quizás no se han entendido bien o alguien tenga curiosidad por algo que no hemos visto. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Mira, una pregunta. Siempre me ha dado curiosidad saber qué simbolismo representa cortarle las orejas al toro. La señal de oreja es uno de los distintivos del toro de lidia. O sea, cada ganadería tiene 4 cosas particulares de cada ganadería. Uno es el hierro. El hierro que se le suele errar en la pata, o hay veces que en la parte del anca, arriba en la penca del rabo, ¿no? Después está la antigüedad. La antigüedad, como bien ha dicho nuestra presentadora, este año que viene la ganadería de Cuadrilla hace 100 años de antigüedad. Es la primera vez que lidia en la Plaza de Toros de Madrid. La ganadería es un festejo completo, ¿no? Y después está la divisa y la señal de oreja. La divisa son unos colores, un distintivo de cada ganadería, que se le pone en el morrillo al toro en el momento de salir. Y la señal de orejas es la señal que cada ganadero tenemos de oreja. Ahora igual es una cuestión de tradición, le diría, porque en otro tipo de ganadería, yo por ejemplo esta mañana me han nacido 5 becerros y he señalado 2, como ha dicho Fernando. Hoy en día le tienes que poner unos crotales horrorosos que nos mandan de Europa, ¿no? Pero tú le haces tu señal de oreja. Yo la suelo hacer, cada ganadero tiene su propia manera de actuar. Yo la suelo hacer al nacer porque la madre nada más la señala, le lame y le cura la herida, ¿no? Entonces al día siguiente no, a la hora o a las 2 horas está cicatrizado y la molestia prácticamente es la misma, ¿no? Tarda 5 minutillos más que como venga la vaca y estés a caballo lo pasas mal, ¿no? Pero a lo mejor ahora es tradicional, pero a principios del siglo XX no lo era, o en el XIX, o en el XVIII, porque muchas ganaderías no cerraban, o si cerraban, no cerraban todos los animales. Y después le diré una anécdota, por ejemplo, que el duque, o sea, mi ganadería empieza en el siglo XVIII con una familia utrera, los Vázquez. Después la tiene el duque de Veragua. Pero hay un intervalo entre los Vázquez y el duque de Veragua que lo compra, como bien ha dicho la presentadora, Fernando VII, el rey de España. Que me abstengo de rey, pero como ganadero era un desastre. Entonces, y como rey también. Quizás en todo, pero bueno, no soy historiador. El caso es que el rey Fernando VII se quería hacer ganadero y en la testamentaría de los Vázquez se hace con la ganadería. Pero en vez de conservar una ganadería fantástica, la más importante de la época ni nada de eso, se le ocurre que su administrador lo cruce con su ganado. Pero ahí había un mayoral, que no hemos hablado de muchas cosas, Fernando y yo, pero una de ellas es que la ganadería tiene su mayoral y cuando es bueno soluciona muchas cosas. Entonces este hombre tenía un tal Sebastián Míguez que a todas las puras, todas las que no iba a cruzar el rey, le hizo un zarcillo en la oreja. Cuando, seguramente aconsejado ya por los duques de Veragua, cuando 5 años después Veragua compra la ganadería, elimina todo lo que no tenía el zarcillo, que era lo cruzado. Así que por la señal de oreja distinguieron toda la ganadería, porque hay señales que además se ven de lejos. Yo que cada vez veo menos, muchas veces si no tuviéramos crotales, tú ves si el becerro está identificado o no porque le ves la señal de oreja. En mi caso es punta de lanza en el lado derecho, que es cortarle un poquito la orejita aquí abajo, y hoja de higuera en el izquierdo, que son 2 hendiduras, una en cada lado sin cortar nada. Entonces, de lejos lo ves, ¿no? Hoy en día, Fernando lo puede corroborar, a lo mejor es tradición, pero en mi caso me es útil, porque cuando no se ha podido poner crotal o lo que sea,
de lejos veo la señal y ya veo cada vez peor, entonces no es tan fácil, ¿sabes? Pero Fernando, ¿puede ser que ahora se mantenga la señal de oreja por tradición o tú crees que...? Yo creo que más por tradición, ¿no? Porque hay ganaderos como tú que lo hace en el nacimiento y hay ganaderos que lo hace a la hora de raslo. Y a la hora de raslo ya tiene el número y ya tiene el cortar. El cortar es un desastre, como te he dicho, hay un colgante en la oreja, pero es obligatorio. Y a partir del herradero pues ya está identificado suficientemente con el crotar y con el número en el costillar. Pero sí es verdad que la señal ha sido tradición y ha sido de utilidad para la identificación de los animales. Sí. Hace ya algún tiempo estuve en la finca de Fernando Cuadri y le estaba comentando ahí abajo cuando nos hemos visto que una de las diferencias que yo le veo al toro de Cuadri es que te mira. El toro es que te ve a ti. Que no dice, no, está la capa, la muleta, no, te está mirando a ti. Es decir, que por eso es tan difícil que los toreros toreen un toro de Cuadri, porque el toro los ve. Otros lo siguen, este los ve, este los ve. Por otro lado, yo quería plantearle una cosa. Yo creo, por lo que están diciendo ustedes, que la bravura no existe en la naturaleza. La bravura es una creación humana. Es decir, el toro de Lidia es lo más humano que hay en un toro. Entonces, ¿no? Sería eso. Y la última cuestión que quiero plantearle es cómo ven el futuro de la fiesta en Hispanoamérica. ¿Qué está ocurriendo? No sé qué tipo de comercio o de mercado tienen ustedes allí en Hispanoamérica, si tienen mucho, porque también allí se están prohibiendo corridas de toros y tal, y quería saber un poco cuál era vuestra opinión sobre ese tema. Vamos a ver lo de... Al principio, ¿qué pregunta era? La de la mirada del toro. La mirada, ¿no? Sí. Hombre, es que cada... No he visto lo de... Mira, también. Esto también mira. El toro encastado, que la casta es el afán de lucha, en definitiva, que es lo que buscamos nosotros y más ganaderos, ¿no? Pero poquitos más. El toro encastado pone sus 6 sentidos, hemos dicho que tiene el de la orientación, para ganar la pelea. Es un toro que ataca, no se defiende, no ataca a la defensiva, no un boxeador que está peleando a la defensiva, sino busca el ganar. Entonces pone todos los sentidos. Y el toro encastado estudia lo que allí está pasando. Y ellos ven que aquello es una pelea que es anormal, que no es lo que ella tenía en toda su vida, que las peleas con los compañeros para tener el mejor y el último menos, ¿no? Y entonces el toro encastado, si tiene bravura, que es manifestar ese afán de lucha, acometiendo e invistiendo, casta, afán de lucha, bravura, manifestar ese afán de lucha e invistiendo, y nobleza, entregarse. Si el torero le hace las cosas bien, pero no esa nobleza a flote. Un toro simplemente noble es un toro simplemente tonto. El toro encastado tú lo tienes que tener, aparte de cumplir en el caballo, hacerle la lidia muy bien, llevarlo a los medios, porque está en el tercio y está escuchando lo que tú te fijas en las orejas. Cuando el toro está en el tercio, está con la oreja más pendiente de lo que está hablándole el banderillero que de lo que tiene delante. Ya en el centro se centra, pone las orejas y ya se está centrado. Pero estudia lo que allí está pasando. Si le da dos enganchones o no se cruza, se da cuenta que lo están engañando y puede atropellar, coger al torero o dejar de embestir o no hacer recorrido. Entonces el toro nuestro ya de por sí tiene unos ojos muy sartones.
El ojo es musartón y es número. Tanto la becerra como el toro está tú toreando, está lidiándolo y está mirando a la muleta y está mirando al torero como diciendo ¿para dónde me decido? Ahí tiene que estar el torero muy firme, porque después de todo la que se mueve es la muleta y va a lo que se mueve. Entonces, y si está firme y le pasa 2 o 3 veces, no le engancha, se va entregando en esa pelea y aparece la nobleza. Y el nuestro es muy mirón. Hay veces, en el campo, me ha pasado también muchas veces, que se te arranca el toro y tú te tienes que... Pero lo estás mirando y se te va la vista, tú le miras los ojos. Porque te está diciendo con los ojos como te cojas de cómo. Y eso da un miedo que no te puedes figurar, ¿eh? Es verdad. No muchas veces, pero cuando se va a arrancar una vaca o un toro, que tú te pegas susto, lógicamente, te tienes que largar de allí y te está los ojos, vamos, nada más que le veo. Y eso para el torero es complicado. El otro toca a ti la segunda parte, ¿cómo sigue? La segunda parte era la de América. Vamos a la tercera. La situación en Hispanoamérica. Sí. Y si tenéis allí un mercado, si no lo tenéis. Ya se acabó. Bueno, ahora allí se... No, nosotros no vendemos para América en el caso de nuestras 2 ganaderías. La última vez que la nuestra fue allí fueron en los años 50, a Quito y a Lima, pero yo en la época moderna nunca he ido allí. Lo de las prohibiciones, sin saberlo exactamente y sin querer estar en lo cierto, pero creo que tiene algo que ver, son las cuestiones de hoy en día de, llámele política, llámele que buenismo, que quieren, por ejemplo, en México, pues que desaparezca el toro de Lidia, ¿no? Porque si realmente prohíben todas las corridas, en México todo lo que se ha llevado allí de ganadería española, que casi todo de España es de la sangre Saltillo, ¿no? Pues eso lo matarán, claro, eso desaparecerá, porque el ganadero no puede criar toros para después no darle salida, ¿no? La economía familiar no creo que ninguno allí pueda aguantar eso, ¿no? Aguantar eso la pandemia, 1 año, 2 años, pero no puedes aguantar más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá en México? Pues que para conservar esos animales se van a cargar a toda la cabaña brava de allí, ¿no? También ha pasado en México, ahora que estamos en la Rábida, que les parece muy mal lo que España hizo cuando llegó allí, ¿no? Y realmente, bueno, en todas las acciones hay cosas buenas y cosas malas, pero por Dios, llegar a decir eso me parece un absurdo, ¿no? Pues yo creo que intentar de que se conserve la sangre brava en México prohibiendo las corridas de toros es lo mismo, ¿no? Se van a mandar todo al matadero, ¿no? Entonces yo creo que son políticas en teoría, de ecologismo malo, porque nosotros somos muy ecologistas, el amigo Fernando y yo, nos encanta el campo y nos encanta el ganado, pero este tipo de ecologismo que para conservar una especie se la cargan, pues es un poco absurdo, ¿no? O sea que yo creo que allí obedece todo a la política y a la corriente actual, ¿no? Bueno, a una de las corrientes actuales. Bueno, primero muchas gracias. Hemos disfrutado, yo creo que mucho las presentaciones, aquellos que no conocemos la vida del toro y el mundo del toro. La verdad que ha sido una revelación. Yo tengo la impresión de que el ser ganadero y hacer las selecciones es un arte. ¿Pueden concebir que en un futuro entre la ciencia en ese arte, que entre la genética, los estudios genéticos y todo ese tipo de cosas, en ese búsqueda de características? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que usted comentaba de que el toro bravo se coloca a la misma altura que el toro de carne, el vacuno de carne. ¿Ve que hay una discriminación o un trato de desprestigio o de parte de la comunidad europea que está sumida en una
en unas políticas animalistas, en unas políticas que quieren acabar con este tipo de negocio, y cómo se podría hacer para contrarrestar esta normativa. Fernando, elige respuesta. Bueno, antes que nada me gustaría interrumpir porque estamos ante dos científicos. Toda su vida son dos científicos y dos artistas, porque mantener es que si no tienen el fondo, ¿no?, científico de selección, eso es muy complicado. Entonces aquí, por favor. Perdona, la primera era... O sea, es que yo veo que realmente escoger al toro es la cría, la selección, sí, es un arte. Mira, eso, y que si se podía la ciencia manejar... Y si ven ustedes que hay una cabida para que haya una cuestión científica, sí. a través de estudios Yo creo que es difícil, porque en la selección del toro lo único que tenemos para seleccionar son, como ha dicho Tomás, los tentaderos de hembra. Meter una hembra con 2 o 3 años en la plaza, darle la lidia completa y ver si es buena o es mala, o los defectos que tiene y las virtudes, si la prueba o la mata. Pero para mí hay un tema que es lo que complica todo, que es que el toro, como todos los animales, actúa por instinto. En el ataque del toro lo que influye es su instinto animal. Y en el instinto de los animales influyen mucho las condiciones ambientales. Las lunas, sobre todo, y los vientos. Entonces, para mí, el comportamiento del toro sería distinto, no muy distinto, pero algo distinto, si lo lidia, lo tienta tú con una luna o lo tienta con otra. En la zona nuestra, el viento de levante influye mucho y normalmente te hace cosas muy raras. En las vacas hay un tema que complica el comportamiento de las vacas, que es cuando está en celo. Tú tientas una becerra en celo, que en celo es cuando admite el macho, que está cada 28 días, un día o día y medio. Ese día de celo puede en el animal más el instinto de madre que el instinto de ataque. Y hay muchas vacas que como la tienta en celo, te hace cosas raras. Se va buscando la salida, berrea buscando al becerro y no ha parido, pero el hecho de estar en esa situación para ella anormal le hace comportarse de una forma distinta, ¿no? Tú puedes saber cuando una vaca está en celo o no porque las otras se montan encima. Tú tienes una vaca que esté en celo y las demás se montan encima de ella. Yo vi un documental en el que decía que las vacas, lo mismo que los toros mariquitas, que las vacas eran también tortillería, ¿no? Por decirlo suavito. Y por eso se subía una encima de otra. No es eso. No es eso. Cuando, como decía Tomás antes, tú echas un toro a 40 vacas, el toro lo primero que hace es, vaca por vaca, averiguar la que está en celo. Y eso lo hace, bueno, el toro entra y está buscando lo que está en celo y está con 40 vacas y al mes le abre la puerta y está deseando salir pitando allí, porque el hombre está ya hasta la frente. Pero cuando entra, busca la que está en celo y el toro sabe cuando una vaca está en celo porque le huele, se impregna el hocico del toro de la orina. No sé si ustedes habéis fijado de que algunos toros levantan la cara y el labio superior. Huele la orina del toro y levanta el labio superior. Ese es el reflejo Fleming que le dice. Y levantar el labio superior
anula los conductos normales respiratorios y el aire con la orina de la vaca la lleva a una glándula que la tiene en el hocico, que es la glándula de Nicholson, es la que tiene los reptiles. La serpiente saca y mete la lengua, cuando la mete en la lengua la pega en el cielo de la boca, que tiene esa glándula de Nicholson que analiza esa orina. El toro se ríe y lo que está es analizando. Sabe si la vaca está en celo, si está en celo la coge, y si no está en celo puede apreciar hasta cuántos días le puede quedar para salir en celo. Si la vaca va a salir pasado mañana, él sabe ya con ese análisis que va a salir pasado mañana y se pone cariñosillo, se pone pegadito y le adelanta un poquito el celo. Pero, ¿qué pasa? El toro, la naturaleza no piensa para una ganadería como la nuestra, sino piensa para los grandes rebaños en África, por ejemplo. A 10 sistemas lo mismo, van oliendo, pero a lo mejor sale una en celo que está a 200 metros y no está el cemental tan cerca como para poderla oler. Y va a durar un día, el día siguiente se le va a quitar el celo. Entonces ahí lo manifiesta visualmente subiéndose la otra. Subiéndose a la, y ve un arboroto y vaca subiéndose encima de la otra y él dice, pues ahí hay una, y va para allá. Pero no es el hecho de que sea, eso es ley natural. Entonces me desvío un poquito porque el fondo de la pregunta era... La ciencia. La ciencia, eso me parece que le va a costar... Mira, si lidiásemos días distintos, sería comportamiento distinto. Para mí hay un animal, un único animal, que se parece al toro porque buscamos las mismas condiciones que en el toro, que es el afán de lucha, la casta, el tirar para adelante, que es el gallo de pelea. Yo creo también muchos años gallo de pelea por compararlo con el toro. En el gallo de pelea, los indios americanos peleaban los gallos relacionando el plumaje con las lunas, los colorados luna llena, los cenizos cuarto menguante, los giros cuarto creciente, y lo peleaba así. Aquí, en el reñero de San Juan del Puerto, que era donde yo lo peleaba un gallo, estaría mucho muy malo, pero peleaba alguno que era como el toro, encastado, que tira para adelante y de seguir arrolla que tiene delante. Ganaba muy desahogado. Le daba 2 semanas de descanso y 2 semanas de preparación. Hay que preparándolo, haciendo ejercicio, echándole la comida en paja para que escarbe, volteándolo para que haga ejercicio de alas, echando el arcón, en fin, una serie de cosas. 2 semanas de descanso y 2 de preparación. Y lo volví a pelear. Lo volví a pelear a las 4 semanas, sin darme cuenta que era la misma luna. Y hacía una buena pelea también. Otra vez, 4 semanas y una buena pelea. Y me decía Ángel Ortega, me acuerdo que estaba ese día yo en Madrid, en el 91, lidiando una corrida de toros, y lo llevó Ángel Ortega a Jerez, porque el gallo era un fenómeno. Ganó aquí 6 o 7 peleas de corrido. Y decía, por ahí es el campeonato de Andalucía en Jerez. Yo no estoy porque estoy en Madrid. Y lo llevó a Ángel Ortega, era un aficionado de aquí de Huelva que exportaba a América gallo. Hacía 6 semanas de la pelea. Lo llevó a Jerez y aquello le pegaron un puñacito, se vino abajo, se acobardó y ahí se acabó. Y el padre de Ángel Ortega, que exportaba a América los gallos, en México a los gallos le ponen las navajas, que es metálica y tiene unos 30-35 centímetros. Aquí en España se pelea, todavía hay peleas, con pullas naturales. La suya, que tiene 18 centímetros más o menos, milímetros más o menos. Entonces en México, con la navaja, gana el gallo que tiene suerte. El que en el primer salto le pega un navajazo y mata al otro. Aquí en España, que es media hora de pelea, gana el que sea mejor, a base
de darle puyacito, de tener más resistencia. ¿Qué pasa? Que en México hay muy poca selección, porque no sabe cuáles son los buenos. Y se los llevan de España, pasa como con los toros. Se los llevan de España. Y Ángel Ortega, que seleccionaba a los gallos para las peleas, yo siempre en la pelea llevaba uno, él llevaba 10 o 12. Tenía una mesa chiquitita y alrededor estaba en las aulas los demás gallos. Y él cogía uno de los 10 que iba a llevar y lo ponía en la mesa. El gallo cantaba, hacía la rueda con el ala. Pues hoy está, lo llevaba. Ponía otro. Y el gallo no cantaba ni tenía celo porque no hacía la rueda. Este no. ¿Qué toro está y qué toro no está? Si en los gallos depende las condiciones ambientales, en los toros lo más probable es que si tú lo pudieras tentar 2 veces, hay una media prueba. Tú, las corridas de toros, casi la define con una palabra. Hoy han vestido, hoy ha sacado poca fuerza, hoy se ha parado. En el 2000, no sé si era 2007, Jandilla, en Mont de Marsan, una corrida parada, los 6 parados. El mismo día a la misma hora en el puerto, 7 orejas. La corrida salió extraordinaria. O sea, sale por conjunto, no te sale uno que dice, me ha salido uno vistiendo, otro parado, otro se ha caído. No, te salen muy uniformes. Entonces, que hay algo, estoy seguro que existe, para mí, las lunas, los vientos, la actitud, que influye en el instinto, que el instinto es el que hace comportarse de una manera a otra. Yo creo que a la ciencia no lo hace la inteligencia artificial, hasta donde llegará, pero me parece que va a costar trabajo donde llegar. Y los análisis genéticos también. Hay que tener una sensibilidad en las tiendas, sobre todo, también en el campo, en el comportamiento de los animales en el campo. Muchas veces, para mí, te dice más el comportamiento en el campo que la nota que tenga la madre o la familia. Los toros son como las personas. Tú tienes el peleón, tienes el tranquilo, tienes el solitario, tienes el buena gente, tienes el majareta que un día sin ton ni ton le da por arrancarse. Entonces cada uno tiene su propio comportamiento. Y ese comportamiento, al cabo de los días, tú lo mudas de cerca y ves que te coge uno la puerta y la pasa, que le da igual, otro que no la quiere pasar y se te vuelve. O sea, comportamiento completamente distinto. Y eso te da cierta información, nunca llegas tú a sacar conclusiones completas, pero cierta información de los toros tranquilos. Toros tranquilos, para mí tiene una ventaja horrorosa, porque el problema del toro, si tú lo pudieras lidiar en la finca, tú con un toro y lo metes en la plaza de toros en la finca, pero tiene un transporte, que son palizas que hoy no se tiene en cuenta. Francia, que ¿cuánto tiempo lleva metido en el caos? 24 horas. Llega a los corrales acostumbrados al campo, a la extensión y a la tranquilidad. Llega a un corral reducido, contaminación, ruido, luz artificial, agua con cloro. El animal está allí en un sitio completamente extraño. Y normalmente, como sea de temperamento, come muy poco, mata la sed, no descansa, no se echa. En cambio, el tranquilo, que son excepciones, pero los hay algunos, se va a un rincón del corral y lo ves tú echado, rumiando. Pues este ha comido y este está recuperando del viaje. A los 2 días o los 3 días, que es cuando se lidia, salvo, como comentaba Tomás, en Francia. Los franceses hacen las cosas mejor que nosotros. Francia se lo suele llevar una semana antes. Una semana. Para que se recupere del viaje y se adapte a las condiciones ambientales de esa zona. Aquí en España no. A los 2 días, lidiarlo. Y el toro, el que haya sido un poquito con temperamento, que no ha descansado, ni ha comido, ni ha bebido,
sale a la plaza con las reservas, depósito en las reservas. Un viaje tan largo y 2 días sin descansar y de comer. En cambio, es tranquilo, se ha recuperado algo y sale con el depósito más lleno. El toro, por el hecho de es un animal bravo, se hace con él lo que los transportes son de pena. Los camiones son cajones, no tiene doble techo para la refrigeración, no tiene ventilación, lo llevan de cualquier forma. Y eso afecta, para mí afecta bastante al comportamiento, ¿no? Toro debe hacer como en Francia, dejarlo que se recupere del viaje. Y se adapte. Que se adapte. ¿Qué pasa con él? ¿Qué creo yo? ¿Qué pasa? Ustedes habéis escuchado hablar del toro mariquita. Y que salen buenos. No. Se habla de que el toro mariquita suele salir bueno. Eso lo conocemos. Pero suele salir después en la lidia bueno. Para nosotros, ¿qué es lo que tiene el toro mariquita? Toro mariquita para mí no hay. No hay. Los hay toros más tranquilos. Los toros cuando llegan los verales, los toreros, cuando llega la primavera, se ponen alteradillos. Se pelea buscando hembras y se sube uno encima de otro. Lo normal cuando se sube es que el de abajo da la vuelta y se lo quita rápido. Pero hay algunos que tarda 3-4 segundos, a lo mejor está comiendo y tarda 3 o 4 segundos más que otro en quitarse el que está arriba. El que está arriba tiene tiempo suficiente para señalarlo con el pijarrillo del culo. ¿Qué pasa? Que los demás huelen que le han tocado el culillo y piensan que es hembra. Y entonces empiezan a subirse y lo amargan. Vamos, ves tú corriendo uno y una fila de 5 o 6 detrás. Están queriéndolo montar, lo amarga bien. Es porque es tranquilo. Le ha pasado eso porque es tranquilo. A la hora, lo que hemos dicho antes, a la hora del embarque, de la estancia en los corrales, sigue siendo tranquilo. Y sale a la plaza con el depósito prácticamente lleno. Y suele responder. Entonces son cosas que pasan en el campo que no se conoce. Yo creo que todos los antitaurinos, todos los que están en contra del tema este, es desconocimiento. Es desconocimiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que en la charla aparece un antitaurino y tú le dices, vete a la finca? Vale, voy a ir, puedo llevar una cámara, lo que tú quieras. Conmigo han quedado 3 o 4 veces, nunca han venido. Nunca vienen. No quieren ver la realidad. Y pasó un caso, a nosotros nos pasó un caso con Martín hace 25 años. Martín, cuando estaba de veterinario jefe, estaba en Europa, al principio de Europa. Y me decía, Fernando, era veterinario nuestro, iba mucho. Hay un compañero mío, alemán, que está dando una tabarra con los toros, que a mí me gustaría traerlo. Y digo, cuando usted, porque usted viene a la Feria de Sevilla y podíamos echar un día. Digo, pero que venga un día completo, para que vea él la realidad de esto. Y vino el alemán. El alemán chapurreaba, pero traía un tío que hablaba alemán y español. Entonces vio la extensión en la que se cría. Vio la extensión en la que están las vacas con el cemental. La vaca con el becerro, 6 meses. El becerro con la madre. Reproducción natural. 4 años en la extensión que están los toros, comiendo básicamente hierba, que son herbívoros, que otra raza de vacuno come el 80-90% de hierba, ninguno. 4 años de vida, que son 4 veces o 5 veces más que los de carne. Muerte en la lidia, que es preferible
a morir en el matadero. Equivalente en una persona a morir con 70, la edad que yo tengo, 75 años. Yo prefiero 75 años y ir a una guerra, que me maten en una guerra, que con 10 años morir tranquilamente, que piensa que el matadero es tranquilamente y no es tan tranquilo. El alemán vio esta serie de cosas, que la vio, no solamente que yo se lo decía, sino que la estaba viendo, y cambió. Él decía que no pensaba que el toro de Lidia fuera eso. Ellos están acostumbrados al animal estabulado y, claro, y no hay extensiones de finca como las de Lidia, ¿no? Y decía Martín, ha cambiado totalmente, totalmente de lo que es el toro de Lidia. O sea, está totalmente en contra a respetarlo, casi a apuntarse. Casi a apuntarse. Entonces yo creo que en todo esto que tenemos en contra el desconocimiento de lo que realmente es el toro. Ya te digo, nosotros si no hubiéramos nacido en una ganadería, lo veríamos seguramente así. Lo veríamos seguramente así. Y no es así. Yo quería preguntarle dos cosas. Uno, una duda sobre un crítico al que se ha referido usted. Muy brevemente, falta la perdón, segunda. Perdón. No es desprestigio lo de que estemos en otro estatus, es falta de realidad. Nosotros no somos animales de establo. Cuando nos firman la guía de Francia dicen que el camión para en la autopista de Barcelona, bajan a brevar el ganado. Mentira. Entonces, ¿cómo puede cambiar eso? Hombre, si los ganaderos lo reclamamos y lo reclamamos a España, España lo puede reclamar a Europa. España no lo va a reclamar si los ganaderos no decimos nada, pero poderoso caballero con dinero, muchos de nuestros compañeros, Europa nos da a todos unas subvenciones por vaca nodriza, por criar vacas, y prefieren esa pequeña subvención a una futura que no sabemos la que sería por ser un animal salvaje. Más vale dinero en mano que ciento volando. Mi opinión no es esa, ya le digo que los que nos han convocado somos de opiniones muy diferentes a la generalidad de los ganaderos, ¿no? Pero no es que estemos desprestigiados, es que no estamos en nuestro estatus. Hay que sanear el ganado, hay que hacer pruebas de tuberculosis, cuando los animales de circo, por decirle a algún león, no hay que hacérselo, ¿no? O sea, hay cosas que van en contra de la idiosincrasia del toro de Lidia y, bueno, eso lo tienen que reclamar los ganaderos. Y si no lo reclaman porque la mayoría están conformes, es imposible. Perdón. No, perdone usted que no me he dado cuenta. Sí, no. Era por la pasión de... una duda que tenía con respecto al crítico que ha mencionado usted, ¿es Gregorio Corrochano Ortega? Exacto. Vale, y siguiendo con lo que han explicado ustedes, ese reconocimiento de estatus, porque no es ganado de carne, tiene su propia personalidad. Es importante que tengan ese reconocimiento también para mejorar, ¿no? Entiendo, no sé si lo he comprendido bien, sí. También para mejorar las condiciones del transporte, del descanso. ¿Ustedes creen que es vital que sea reconocido como con su estatus lo que es la ganadería del toro de Lidia? Bueno, para nosotros dos sí, absolutamente, pero no sé si para todos nuestros compañeros lo consideran igual. Fernando le ha hablado de las grandes extensiones que tenemos, para toros, para todos. Hay compañeros nuestros que lo tienen casi estabulados. Entonces, a esa gente a lo mejor no le interesa tanto. A nosotros sí, y para el toro sería fundamental. Le digo más, yo le hablaba antes del lince o del águila imperial. En su día yo también decía, mire usted, si nosotros somos el único descendiente de un animal que no existe prehistórico, que es el uro europeo y el uro africano, ¿por qué no tiramos por ahí? Seguramente incluso los antitaurinos de Europa se tenían que callar la boca, porque es mantener una especie prehistórica, ¿no? Pero, claro, para eso hace falta que, ya sabe usted que en cada sector, en cada mundo, digamos, se tienen que unir todos para reclamar algo. Pero si en nuestro mundo ganadero el 90% no opina igual, pues el 10% no podemos hacer nada, ¿sabes? Entonces, sería muy importante, claro. Yo creo que nos daría muchos más argumentos de cara a los que no son favorables, nos darían más dinero de futuro,
porque al fin y al cabo la vaca nodriza dentro de 30 años a lo mejor se extingue. Cuando estén nuestros herederos al frente ya no van a tener esa subvención. Y por el lado de la ecología de esos animales salvajes, de ese animal prehistórico, les iría mejor la vida, ¿no? Pero es pensar en el futuro. Hoy en día se tiende a pensar exclusivamente en el día y en el dinero que te dan al día para sobrevivir, ¿no? Entonces sería muy importante, pero lo veo difícil, ¿no? Yo no voy a preguntar, darle las gracias por haber aceptado la invitación y pedirles a este público tan maravilloso que tenemos aquí el aplauso más grande para don Fernando Cuadri y don Tomás Prieto de la Cal, porque son científicos, ganaderos, pero sobre todo son poetas ganaderos.